De regreso con Toy Pensini aquí por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro primer invitado, diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, quien para nosotros es un lujo tener acá. Sobre todo que en estos días hemos tenido distintos representantes de la Asamblea, donde hemos tenido la oportunidad aquí en este programa de que puedan ampliar un poco las ideas que tienen tan corto tiempo para explicar, sobre todo que para nosotros el tema económico es muy importante en el programa. Alfonso Marquina preside la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea. Bienvenido, Alfonso, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Gracias a ti, Pedro, por la invitación y buenas tardes para todos los televidentes. Bueno, te quería felicitar por la locución que tuviste el otro día en la Asamblea, cuando no se aprobó el decreto de emergencia económica, pero te quería felicitar más que todo por los números que manejaste. Creo que tienes un gran conocimiento de la economía venezolana y sobre todo los indicadores económicos que son tan difíciles de obtener en este momento. Yo quería empezar por donde tú mismo comenzaste, porque tú defendiste la representación del pueblo. Escucho en la Asamblea todo el tiempo a distintos diputados que todo el mundo se quiere llevar la representación del pueblo, pero creo que la representación del pueblo los tiene en una parte de uno y la parte del otro. Yo quería que tú nos explicaras un poco quién entonces representa al pueblo, porque en nombre del pueblo se pueden decir y hacer muchas cosas. Así es, mira, lo primero es que la bancada del oficialismo, la bancada de Nicolás Maduro, nos emplazó públicamente a que si íbamos a apoyar o no al presidente de la República. Y mi respuesta fue en ese momento, mira, hoy, mañana y siempre nosotros vamos a apoyar es al pueblo de Venezuela. Nosotros no estamos como diputados para apoyar a un presidente de turno. Nosotros somos representantes del pueblo y por lo tanto tenemos que representar y defender al pueblo de Venezuela. Con respecto al decreto, este decreto era más de lo mismo. Es decir, es una receta ya repetida por el oficialismo. Es la misma argumentación, las mismas medidas que se proponen tomar que cuando en el 2013, en octubre del 2013, el presidente Maduro pidió una ley habilitante. Pero también es el mismo discurso que hemos venido escuchando en los últimos años de la guerra económica, de los factores externos o los enemigos externos, cuando en realidad lo que Venezuela necesita son soluciones. Y definitivamente, si tú sigues haciendo lo mismo, siempre tendrás los mismos resultados. Y en este caso particular, el decreto, ¿qué es lo que te proponía? Te proponía seguir con la política de expropiación, de confiscación, que tanto daño le ha hecho a la producción nacional. Y yo ponía algunos ejemplos. Ponía, por ejemplo, el ejemplo del café. Venezuela tuvo más de 200 años de tradición exportadora, es decir, nos autoabastecíamos y exportábamos. Incluso antes de que Venezuela tuviera petróleo, Venezuela su principal fuente de divisa era el cacao y el café. Este gobierno expropió, confiscó el 70% de las torrefactoras. Hoy el resultado de esas expropiaciones es que el 60% del café que consume el pueblo de Venezuela es importado. Lo mismo ocurrió con el azúcar, nos autoabastecíamos, confiscaron el 11 de las 16 centrales azucareras, hoy importamos azúcar. Lo mismo ocurre con el arroz, son muchos los rubros, el cemento, etc. Entonces, la política de expropiación es la principal causa de la escasez en Venezuela, porque se fue liquidando la producción nacional y sustituyendo la producción nacional por las importaciones. Y uno, con los resultados que ha visto del ejercicio financiero de este gobierno, le consigue, la única lógica que le consiga esto es que la producción nacional produce riquezas en Venezuela, abarrota nuestros anaqueles con productos hechos en Venezuela, pero sobre todo le genera empleo estable con salario digno a los venezolanos. Mientras que las importaciones lo que hacen es producir jugosas comisiones en divisas que todos sabemos dónde han ido a parar. Ahí están los escándalos de los bancos en Andorra, los escándalos en los bancos suizos, pero por supuesto cuando el precio petrolero ha caído, entonces los resultados es que no hay divisa para las importaciones y no hay producción nacional. Con el tema de la inflación, nuevamente vemos que se pretende seguir reeditando los errores, porque la inflación venezolana es el resultado de la indisciplina fiscal. Se han venido en los últimos años aprobando presupuestos deficitarios que terminan siendo financiados por el Banco Central con uno de los mecanismos más perversos que hay, que es la emisión de dinero inorgánico. Y ponían algunas cifras hechas del propio informe del Banco Central. En el año 2013, cuando el señor Maduro pidió la ley habilitante, la inflación era del 56%. Hoy, 2 años después, estamos hablando de 270% de inflación. Pero si comparas la liquidez monetaria del año 2013, estábamos hablando de 1.200, o sea, de 1.200.000.000.000 de bolívares, era la liquidez monetaria.
la liquidez monetaria 2 años después es de más de 4 billones, pero billones con B de bandido, es decir, han cuadruplicado la liquidez monetaria con el lamentable resultado que el respaldo de ese billete, que son las reservas No han internacionales, subido, más bien han no caído. han caído de 29.000 millones de dólares que Como a estábamos en entonces 15.500. a unos 15.500 millones de dólares. Es decir, más dinero circulando, menos respaldo. Por lo tanto, el valor de ese papel moneda cada vez es menor. Entonces, la Y el precio del solución petróleo, que tú mismo lo decías, en el 2013 era de de $98. Y 98 ahorita dólares. en la cesta de la canasta venezolana ronda entre los 20 y 30. Y digo este rango tan amplio porque así están los mercados. Y esto quiero también decírselo a los venezolanos. Lejos del gobierno pretender imponerse disciplina fiscal, de alguna manera reducir gastos, lo que propone en el artículo 4 de ese decreto de emergencia es una especie de corralito. Es decir, ellos pretendían que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas fuera el que pusiera los límites máximos de ingreso o de egreso de moneda venezolana de curso legal, tanto en efectivo como a través de los medios electrónicos. Y no dice monto, No decía el monto, pero lo que te está diciendo el gobierno, el señor Maduro, era que él quería poder determinar cuánto dinero podías tú movilizar al día. Que este es el esquema que se utilizó en una oportunidad en Argentina, conocido como el corralito, y que todo el mundo sabe las consecuencias nefastas que tuvo para ese país. Pero el gobierno insiste en que no necesita la Asamblea que le apruebe el decreto, no, porque pueden legislar sobre estos temas sin necesidad de tenerlo bajo un decreto. ¿Es posible que impongan un corralito en un momento dado? El corralito como tal, sin la autorización de la Asamblea, es imposible. Fíjate que tampoco puede desconocer el control que por mandato constitucional nosotros tenemos, y era lo que ellos también querían en este decreto. Primero, que se le liberara del control presupuestario, es decir, que el señor Maduro podía disponer de los recursos, que cambiar partidas, crear partidas, traspasar fondos de un lado a otro, sin que la Asamblea Nacional pudiera poner el control. Pero más grave aún, ellos también querían que le dieran una especie de licencia para delinquir, es decir, el gobierno quería que se le liberara de la obligación de tener que hacer de consultas de precios y de licitaciones públicas a la hora de contraer contratos, en este caso de importaciones, cuando todos sabemos que aquí hay denuncias que todavía no hemos podido investigar, en el cual un exministro dijo que más de 22.000 millones de dólares se fueron por la vía de Cadivi para financiar empresas fantasmas o a través del mecanismo de la sobrefacturación. ¿Se va a investigar eso a través de la Asamblea? La Comisión de Contraloría tiene el firme compromiso de empezar a investigar, pero de cara al país, porque ya basta que aquí se descalifique, se ofenda al empresario venezolano, diciendo que son los empresarios quienes han defalcado. Yo quiero que Venezuela, y creo que los venezolanos desean, y es una obligación que nosotros le digamos a qué empresas se le dieron las divisas para que cada venezolano pueda tener su propio juicio y determinar quiénes han hecho uso indebido de ellos y quiénes son los que han hecho el uso indebido de esas divisas. Diputado, amigos tuyos, economistas, que te han proporcionado esta serie de cifras, porque hoy en día para saber las cifras en el país a veces hay que ser un detective, solo Jesús Cacique, que siempre me dice que se reúnen, Ricardo Hausmann, entre otros asesores que te están Ricardo ayudando. Ricardo Villasmil, Orlando Ochoa. Yo creo que es importante que Venezuela, que tiene tanto talento, nosotros los podamos convocar a todos y escucharlos. Yo creo que hoy Venezuela necesita del aporte de los mejores hombres y mujeres que tenemos en este país. Tú sabes, uno de los grandes errores de los que tienen cargos de representación, creer que se las saben todas. Yo creo que con muchísima humildad uno tiene que escuchar y, por supuesto, de todas esas opiniones, crearse el concepto más acertado para tomar las decisiones que más le convengan a Venezuela. Y ojalá que en este momento de crisis haya un consenso entre todo el mundo para poder salir adelante con este precio del petróleo y bueno, recuperar los fondos venezolanos. Fíjate esto que está diciendo Rodrigo Cabeza, exministro, dice: plantea revisar créditos en Petrocaribe y otros países. La República puede revisar los convenios sin renunciar a la integración, cosa que me parece también sensata. De hecho, el presidente Maduro está hoy tratando de hacer algunos acuerdos. Hablan de la autonomía de Venezuela, pero también se está hablando sobre la ayuda económica que se le puede retribuir al país. Países que han salido y surgido adelante en los últimos años gracias a la ayuda venezolana. Ahora, ojalá que sean recíprocos. Tú decías algo cierto, la solidaridad también tiene que ser recíproca. Yo creo que aun cuando no compartía las condiciones,
En ese momento la justificación del gobierno era que los precios del petróleo eran muy elevados. Estábamos hablando de $104 el barril, de $102 el barril en el 2013, de 98 ahora reciente en el 2014. Pero en todo caso, lo importante es que hoy la economía que demuestra fragilidad es la economía venezolana. Ninguno de los 16 países de Petrocaribe, ni Cuba, presenta unos niveles de escasez como los que hoy tiene Venezuela. Ni la inflación en ninguno de esos países pasa de un dígito. Y Venezuela estamos hablando de más de 270% de inflación. Por lo tanto, en este momento se impone que revisemos esos acuerdos e incluso en mi intervención yo hice una propuesta, que era que con esas divisas, si se cobran en efectivo y de contado, podemos ir creando un fondo junto con los recursos del Fonden y con los ahorros de las compras militares que en este momento yo no voy a entrar a discutir si se justifican o no se justifican. Yo lo que sé es que la prioridad de hoy los que estamos en cargos de representación tiene que ser llevar los alimentos y las medicinas al pueblo de Venezuela. Por encima de eso no puede haber ninguna prioridad. Y entonces, un gobierno que pretende comprar 12 aviones Sukhoi, que sigue comprando tanques de guerra, que sigue comprando municiones y uno ve a veces esas municiones en los centros penitenciarios, pero en manos de los delincuentes, yo creo que se puede hacer todo un ahorro de esas partidas presupuestarias que son en divisas y colocarlas en un fondo. ¿Ese fondo para qué? Para privilegiar las importaciones que tengan que ver con el sector de la salud, tanto medicinas como equipos médicos, y los alimentos. Y por supuesto, privilegiar el apoyo a la producción nacional. Y allí tendríamos que convocar a todos los sectores productivos del país y ver cómo metemos los recursos inicialmente en lo que llaman los rubros de ciclo corto. Es decir, aquellos que podemos empezar a ver resultados en muy corto tiempo. Estamos hablando del maíz, del arroz, del sorgo, de las caraotas, de los frijoles, de las arvejas. En el caso de las proteínas animales estamos hablando de pollos, de cerdos. Allí es donde yo entiendo que con ese fondo, pero un fondo supervisado, controlado desde el punto de vista presupuestario por la Asamblea y con el control posterior del organismo competente que es la Contraloría. No estos fondos como el Fonden, que son una especie de caja negra que nunca se ha rendido cuenta, que hoy los venezolanos no sabemos qué disponibilidad tiene y en qué se ha ejecutado esos recursos. Son más de 150.000 millones de dólares que han ido a parar al Fonden y que los venezolanos no saben en qué se han invertido. Mira, te quería preguntar, hoy supuestamente tengo entendido que presentaron a la Asamblea Nacional el aumento de la unidad tributaria para ser aprobado. No sé en qué quedó la discusión y cuál es tu opinión al respecto y qué se debe presentar para poderla aprobar. Mira, esto no podemos desvincularlo de la irresponsabilidad del Banco Central e incluso de una reforma, a mi juicio, inconstitucional que se produjo entre gallos y medianoche en el mes de diciembre, donde se pretende eximir al Banco Central de la publicación de las cifras macroeconómicas, de los indicadores, porque esas son la guía. La economía venezolana no puede seguir caminando en un cuarto oscuro. Tienen que tener los indicadores macroeconómicos, tanto los del Banco Central como del Instituto Nacional de Estadística, del propio Ministerio de Finanzas, para que cada venezolano tome la mejor decisión. Hoy cuando yo recibo eso, por supuesto me voy al Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario le da esa atribución al CENIAT en su artículo 131, numeral 15. Pero dice que reajustar la unidad tributaria dentro de los 15 días del mes de febrero de cada año, previa a la opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, sobre la base de la variación producida en el Índice Nacional de Precios al Consumidor fijados por la autoridad competente, Banco Central, Instituto Nacional de Estadística, del año inmediatamente anterior. Este indicador no se ha publicado. Entonces no pueden aprobar una ley si no... Yo hoy envié de manera inmediata al presidente del Banco Central una comunicación exigiéndole la publicación en los términos más perentorios posibles del indicador de precios, precios al consumidor. Y por supuesto también se la envié al Instituto Nacional de Estadística. Y esto, fíjate que cuando estamos hablando de la Constitución, que yo veo tantas veces al gobierno nacional y a sus voceros decir que respetan la Constitución, no es un capricho de la Asamblea Nacional, es un mandato constitucional. El artículo 319 de la Constitución Nacional
obliga al Banco Central a rendir informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le solicite. E incluso establece este artículo que el incumplimiento sin causa justificada de los objetivos y de las metas dará lugar a la remoción del directorio y a las sanciones administrativas de acuerdo a la ley. Entonces, para nosotros poder autorizar este incremento, es necesario que se sepa cuál es el índice de precios al consumidor. Y también hoy aprobamos la propuesta de agenda legislativa. Y como punto prioritario, reforma de la ley del Banco Central, la reforma de la ley orgánica de administración financiera, que son mecanismos que han permitido esa indisciplina fiscal. Y si el gobierno anda diciendo que quiere convocar al país para abatir la inflación y para acabar con la escasez, lo primero que tiene que ponerse es disciplina fiscal, que se acabe el uso irresponsable de las reservas internacionales, que se acabe la emisión de dinero inorgánico para financiar presupuestos deficitarios, que se acabe esa práctica de que se le financia también el gasto público a la empresa PDVSA, que lleva a pagar ella, estamos hablando de un poco más de $100.000 que en moneda venezolana ha entregado el Banco Central de Venezuela sin recibir por parte de la empresa petrolera las correspectivas divisas. Me queda solamente un minuto, una última pregunta. La reforma del Banco Central se legisló bajo la ley habilitante, que duraba hasta el 31 de diciembre, fue publicado en Gaceta 6.211, pero no el 31 de diciembre, sino el 4 de enero. ¿Van a discutir ustedes la vigencia de esa ley o si es legal o no, si fue publicada días después de que se había acabado la habilitante? No tengo la menor duda, es inconstitucional. Ya te acabo de dar una razón, porque se exime al Banco Central de la obligación constitucional de publicar los índices. Y no puede ser supraconstitucional. Pero además, por encima de la Constitución, nada. Incluso la propia Constitución que garantiza la autonomía del Banco Central, en su disposición transitoria cuarta, que esa la votó cada venezolano y que no puede ningún presidente ni ningún parlamento desconocer, te dice en su numeral 8, que habla de una ley del Banco Central que se tenía en ese momento que promulgar, y decía: la ley establecerá que al Poder Ejecutivo le corresponde la designación del presidente o presidenta del Banco Central y al menos la mitad de sus directores y directoras, y establecerá los términos de la participación del Poder Legislativo Nacional, es decir, de la Asamblea Nacional, en la designación de la otra mitad y de la ratificación de sus autoridades. Es decir, la Asamblea Nacional, por mandato de la disposición cuarta de nuestra Constitución, establece que nosotros también podemos nombrar hasta al menos la mitad, pero además autorizar las designaciones hechas por el presidente de la República. ¿Y con qué intención se hace? Para evitar que haya la subordinación del Banco Central al Poder Ejecutivo. Y efectivamente, quien nombra tiene la posibilidad de designar a subordinados, y eso es inconstitucional. Bueno, Alfonso, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre invitado al programa, y te deseo todo el éxito, sobre todo para Venezuela, y tú que estás al frente de esa toma de decisiones tan importantes, y siempre estamos aquí a la orden también. Así que muchísimas gracias, Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional, @DIP Marquina, para que le escriban, @Pepe Encini. Ya regresamos con más para ustedes. Vamos a estar con el doctor Julio Castro para hablar sobre el Zika, que estamos muy interesados en lo que va a decir. Ya regresamos en Globovisión.